Digo que van a tratar un tema que afecta personalmente, que es el envejecimiento de la población. Vamos a dejar que una joven como Patricia, que además es una madre de un niño joven, pues se haga. Por favor. Díaz, ¿no? Adelante. Chema ha dicho que me ha dado este tema a mí porque tiene conflicto de interés. Estamos con el doctor Luis Huicho, investigador principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y el doctor Adrián Díaz, asesor en familia, género y curso de vida de la OEPS y la OMS Perú. En realidad estamos hablando sobre cuál es más o menos la forma como se desenvuelve la población del mundo, ¿no es cierto? ¿Cuántos nacimientos el día de hoy se realizan con éxito? ¿Cuántos niños logran llegar a la adultez? ¿Y cuántas personas logran llegar? ¿Cuál es la forma de envejecimiento? Cifras que han cambiado radicalmente en los últimos años. Señores, cuéntenos un poco. A ver, doctor Huicho. De hecho, dramáticamente, y sí, tiene usted razón, tiene que ver con finalmente qué futuro nos espera como país, ¿no? Si reducimos la mortalidad materna, si evitamos que mueran recién nacidos, que mueran niños menores de 5 años, pero además que estén bien nutridos, estaremos echando las bases de una sociedad que realmente aspire a ser una sociedad desarrollada. De manera que sí, y Perú tiene una historia inusualmente positiva que contar. Es una estrella, yo diría, refulgente en el firmamento mundial. Ha logrado reducir las muertes maternas, las de menores de 5 años y las de recién nacidos, cosa que ningún país en el mundo ha logrado hacer. En un periodo relativamente corto, digamos, 2 décadas, pero incluso en los últimos 15 años la reducción ha sido impresionante todavía. Lo que no quiere decir que haya que ser complaciente, ¿cierto? Pero básicamente creo que sí, lo que usted ha dicho es perfectamente cierto. ¿Y cómo manejamos estas nuevas expectativas de vida? Una población que se envejece que tiene proyecciones de vida más largas, pero más o menos las personas dejan de trabajar a los 65 años y de ahí pueden vivir entre 20 y 30 años más tranquilamente, ¿no es cierto? Sí, definitivamente, eso plantea un desafío no solamente al Perú, sino a todo el mundo. Así es. Tanto para lo que son los sistemas de protección social, sino también por lo que es la calidad de vida de aquellas personas que llegan a la edad, a los adultos mayores, digamos, y que van acumulando una serie de problemas crónicos que los sistemas de salud después tienen severas dificultades para afrontar desde el punto de vista económico, financiero y todo lo que implica la atención, la rehabilitación y el acompañamiento. ¿Cuál ha sido la clave para que obtengamos esos indicadores? Porque vaya que nuestro país es complejo y además sobre todo la población más desprotegida, donde esos índices eran más alarmantes, era en las zonas donde es más difícil llevar la protección médica, la vigilancia médica y los servicios necesarios para conseguirlo. ¿Cuál ha sido la clave? Yo diría que la clave, yo no sé si afortunada o desafortunadamente, no está en una receta mágica puntual. Es una combinación de muchos factores, complejos ellos, pero yo resumiría o trataría de resumir esa combinación de factores en el hecho de que, por ejemplo, la sociedad civil organizada planteó la salud como un derecho al que debía y podía aspirar y que debía demandar a los gobiernos nacionales y regionales, y eso se tradujo en compromisos que luego se tradujeron en intervenciones específicas a nivel nacional y a nivel de cada uno de los departamentos del país, con mayor o menor intensidad, con mayor o menor calidad. Y trascendieron varios gobiernos. El otro asunto clave es que esas intervenciones se dirigieron más a aquellos que más, como usted decía, necesitaban esas intervenciones. Es decir, aquellos que viven en las zonas más remotas, aquellos que viven en las zonas más rurales, aquellos que son minorías étnicas, que tienen un bagaje, un patrimonio cultural diferente del convencional, del occidental, por ejemplo. Creo que esas dos condiciones han sido fundamentales, sin que quiera significar eso que sean las únicas.
Sí, justamente en el día de ayer, en una reunión en OPS, que donde el doctor Huicho presentó justamente el estudio de caso Perú, bueno, había un grupo muy denso en términos intelectuales y técnicos que estamos discutiendo los resultados, y bueno, se analiza precisamente eso, el tema de la inversión pública, cómo ha aumentado, cómo se ha focalizado, no solamente en población, sino en intervenciones que tienen evidencia científica probada. O sea, no es a mí se me ocurre hacer tal o cual cosa, sino la literatura científica dice dónde son las intervenciones que son más costo efectivas, la movilización de la sociedad civil, como mencionaba el doctor Huicho, y sobre todo decíamos ayer que en ese grupo, digamos 70 personas, había muchos protagonistas de esa historia y que habían ocupado en distintos momentos de estos últimos 15 o 20 años cargos públicos, habían sido ministros, viceministros, equipos técnicos, y ahí hay todo un capital valiosísimo que explica un poco el fenómeno de Perú, que bueno, nosotros estamos viendo recién también de la semana pasada, fue la conferencia de nutrición, y para el tema nutricional también Perú ha sido la estrella, o sea, bajó 2 puntos porcentuales la infección crónica, ustedes lo saben bien porque RPP ha seguido muy de cerca todo el proceso, del 2007 al 2014, o sea que eso implica que se ha pasado de una política de un gobierno a una política de Estado, que es lo que todo el mundo aspira, ¿no? Y la particularidad del Perú, si me permiten, se lo pregunto al doctor Huicho como comentario, es que el Perú ha tenido una red de organizaciones sociales muy poderosa. Si no hubiese sido por ellas, es imposible bajar los niveles de nutrición infantil, por ejemplo. Yo lo he visto justamente en función de la radio en zonas altoandinas, en la que vemos a ONGs o por ejemplo la Cáritas Católica y la ADRA Adventista en forma mancomunada bajando la desnutrición infantil gracias a que difunden cultura entre las organizaciones y a que las organizaciones de madres fiscalizan, ¿no? Se está relajando esto últimamente, doctor Huicho, porque la experiencia es la siguiente: a medida que vamos mejorando, la organización social se va descuidando, como que ya no están de supervivencia. Sí, claro, yo estoy absolutamente de acuerdo con usted, por eso decía, sin embargo, no hay que ser complacientes, porque hay que mantener una vigilancia saludable. Ayer Federico Arnillas decía seguimiento concertado, más que vigilancia, que supone más bien desconfianza mutua, y sí, creo que es fundamental alimentar eso, en las diversas instituciones, incluidas las ONGs a las que usted ha hecho mención. Es importantísimo. Doctor Díaz, hay otro fenómeno que es el fenómeno del envejecimiento de la población. Ahora tenemos más niños, pero también tenemos más viejos. Y la verdad es que esto es una cosa muy pronta, muy rápida, y no estamos listos para eso. Perdón, no está listo el mundo para eso, es un tema peruano, es un tema. Y la gran pregunta que uno le hace siempre a los médicos te dicen, te doy, mi ciencia te da 10 años más de vida. Gracias, doctor, y en su receta me podría incluir mi primer $1.000.000, por favor, si fuera tan amable, porque ese es un problema. ¿Estamos listos para eso, no? Bueno, definitivamente estamos transitando, pero es complejo porque además un cambio de paradigma en términos de lo que es una preocupación a la supervivencia infantil, a lograr que los niños sobrevivan el primer año, después los 5 años, que sobrevivan en el mejor estado de desarrollo, de nutrición, pero después estamos enfrentando también problemas de envejecimiento y sobre todo también el tema de las enfermedades crónicas no transmisibles, que muchos nos llegan a... Exactamente. Justamente, en la conferencia de nutrición, que fue la segunda en la historia, después de 22 años se volvió a hacer, puso mucho énfasis en el tema de enfermedades crónicas y de obesidad. Y eso tiene que ver con cómo se envejece saludablemente, cómo los hábitos de alimentación, y sobre todo hubo un llamado de atención de todos los expositores, los 170 países que participaron, y de distinguidas autoridades, incluida la primera dama del Perú, el tema de la alimentación, de la comida chatarra, y de la responsabilidad también del sector privado, de la industria, de asumir lo que significa ese problema gravísimo y de no bombardear sobre todo a la población, o sea, proteger a la población infantil. A propósito de comida chatarra, o sea, porque estamos hablando de indicadores positivos que hemos conseguido en nuestro país, y usted nos decía, doctor Huicho, que no hay que
no hay que descuidarnos, pero en lo que parece que nos hemos descuidado, y a propósito de la alimentación, de los niños recién nacidos, es en el indicador de la anemia. La anemia ha crecido, sin embargo. ¿Por qué? Sí. Este es un tema que al interior de la academia hemos estado discutiendo, y la verdad es que es un fenómeno curioso. En muchísimos países que lo han hecho muy bien en otros aspectos como salud materna, neonatal, infantil, que han mejorado sus indicadores socioeconómicos, han reducido la pobreza. Sin embargo, el problema de la anemia todavía sigue siendo presente. Al parecer tenemos, para empezar, problemas de definición de qué cosa es anemia, y en segundo lugar, cuáles son las causas más importantes, porque no es posible que estemos mejorando en todo y la anemia como que no responde a todos estos esfuerzos. Creo que por parte del sector académico es importante que se precise bien de qué estamos hablando para no crear fantasmas, ¿no? Porque sucede que los científicos también podemos crear artificialmente problemas que en realidad no existen. No estoy diciendo con eso que la anemia no sea en absoluto un problema, pero creo que hay que resolver algunos asuntos. En los últimos años no se ha cambiado la forma de medir, pero se asume que la inmensa mayoría de las anemias son nutricionales por deficiencia de hierro, y no es necesariamente así. No es necesariamente así. Lo que pasa es que tampoco no hay una bala de plata para eso, o sea, porque o sea, no hay una sola intervención. Tiene que ver con suplementación o sea, que el embarazo sea elegido en el mejor momento, que la embarazada esté suplementada, que al momento del nacimiento se corte el cordón umbilical, se deje esperar que deje de latir, o sea, 2-3 minutos, que sea amamantado en forma exclusiva hasta el 6º mes, que reciba su suplemento, que tenga una buena alimentación complementaria. O sea, no hay una sola intervención. Y ese paquete combinado, para poder entregarlo de manera continua a lo largo del curso de la vida, o sea, de los primeros años, es un desafío grande, sobre todo en las poblaciones. Se hablaba también mucho ayer, y la viceministra del MIDI lo mencionó, la doctora Díaz Luna, la necesidad de ajustar las modalidades de entrega de los servicios a las poblaciones, por ejemplo, amazónicas, que es un reto, porque tiene un tema cultural muy fuerte. Entonces eso hay que repensar un poco la estrategia. Si me permiten, yo quería solo muy brevemente señalar que el problema de las enfermedades crónicas no transmisibles no está viniendo, está con nosotros ya. Y no es un asunto del sector salud, es un asunto de todos, del sector privado, del sector público, y es un asunto de prevención más que de tratamiento. Y creo que no estamos haciendo y también de asumir con realidad que la gente también a veces se tiene que morir, a veces se les alarga la vida innecesariamente a personas que se les alarga el sufrimiento, ¿no? Los médicos no dejan ir a las personas, que creo que es una cosa que hay que aprender también. Y es un tabú. De algo se va a morir la gente, y se muere generalmente de enfermedades crónicas, porque es un punto que... pero bueno, entubado años o amarrado a una cama ya no es vida, ¿no? Bueno. Señores, el doctor Huicho y doctor Díaz, gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a ir a la pausa, regresamos.